Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos conectados aquí con el Facebook. Esperamos que sí estén las personas ya recibiendo la señal. Vamos a quedarnos aquí ya rapidito. Ahí está, ya estamos. Muy bien. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga a todos y le damos gracias al Señor que nos permite nuevamente congregarnos, que podamos servir al Señor como Él quiere que nosotros lo hagamos, que nosotros podamos entender el papel tan importante que todos nosotros representamos en el reino de Dios. Y gracias a ustedes porque han tomado esta buena parte de congregarse, de confiar en el Señor, obviamente teniendo todas las precauciones y actuando con responsabilidad, pero creyéndole al Señor. Eso es lo más importante. Me gustaría, si usted quiere compartirlo solamente, yo como por tener una idea de cómo estamos más o menos, ¿cuántos de ustedes ya recibieron la vacuna? ¿Cuántos de ustedes ya recibieron la vacuna? Levanten la mano los que ya recibieron la vacuna. Bueno, tenemos un buen grupo. Y hay algunos que están ya en lista para la vacuna, todavía no. O sea, casi la mitad de los que tenemos acá, un poco más de la mitad, ya tienen la vacuna. Bueno, sabemos que nuestra confianza está puesta en el Señor, pero estos son instrumentos que Dios permite también para nuestra salud. Y como nos ponemos cualquier otra vacuna, esto hace parte también de nuestra vida diaria. Entonces, qué bueno que ustedes ya tomaron esa decisión. Y los que no, si usted toma la decisión de no poner su vacuna, tómela por una conciencia personal, por una convicción personal, no por información falsa que sale mucho en internet, ¿no? De que todos los que se pongan la vacuna se van a morir. Pues claro, y los que no se pongan también. Todos nos vamos a morir. Que en un año. He escuchado predicadores haciendo videos en YouTube y gente creyente diciendo que esto es un plan de no sé quién para acabar con la población y disminuirla un porcentaje y tal. Entonces que los que se pongan la vacuna en un año se van a morir. Entonces mi pregunta es, ¿en poder de quién está la vida y la muerte? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién tiene el poder de la vida y la muerte? Dios, no la vacuna ni ningún gobierno, Dios. Entonces si yo me muero hoy, pues será la voluntad de Dios. Entonces tomen la decisión por conciencia, pero no por esa información, no, realmente lo que el Señor ponga en su corazón. Bueno, un saludito para Maricano, para Alicia Vázquez Quintanilla, para Laura Guarín y todos los que están aquí conectados. Ahorita hay 6 personas, solo veo esos nombres, pero un saludo para todos y cada uno de ellos. Hace un año, el 15 de marzo del 2020, fue nuestro último servicio presencial antes de la pandemia. No sabíamos qué iba a pasar, solamente estábamos tomando la decisión de no reunirnos las próximas semanas, los próximos domingos, hasta no saber qué iba a pasar. Eso se volvió, o se llevó, se fue prácticamente casi un año, porque retomamos nuestros servicios principales hasta septiembre 18. Entonces, cuando nosotros terminamos o cuando hicimos ese último servicio, habíamos comenzado recién con un estudio sobre Gálatas. Entonces, han pasado pues muchos meses y hemos tenido muchas actividades que nos han invitado a desarrollar otros temas, pero me gustaría retomar este estudio en lo que sea posible. Igual vamos a tener 2 semanas siguientes, que es toda la temática de Pascua, entonces a lo mejor hagamos una pausa, pero retomar este estudio de Gálatas. Ustedes, la mayoría, recibieron una hojita con este gráfico. Esta hojita es solamente un panorama gráfico de imagen de todo lo que es la carta a los Gálatas. Está dividido en 3 secciones. Aquí en esta primera sección está el capítulo 1 y el capítulo 2 y más o menos un resumencito gráfico. Luego aquí está el capítulo 3 y el capítulo 4 y luego aquí está el capítulo 5 y el capítulo 6. Aquí tenemos el trasfondo y aquí tenemos, digamos, como la idea central de esta carta a los Gálatas. Entonces,
Me gustaría que usted tenga ahí de todas maneras en su Biblia Gálatas abierto por si tenemos que ir a alguna referencia, y básicamente vamos a hacer una presentación, una introducción de la carta a los Gálatas, la carta a los Gálatas, para que, digamos, tengamos un recorderis, ¿no? Importante comenzar, obviamente, el autor de la carta. El autor de la carta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el autor de esta carta. La misma carta lo indica. Las referencias que encontramos dentro de la carta nos indican que el apóstol Pablo es el autor de esta carta. ¿Quién es el destinatario o los destinatarios? En este caso, dice la misma carta que las iglesias de Galacia. Entonces ya empezamos a relacionar, obviamente, el nombre de la carta con el destinatario, ¿no? Entonces es para las iglesias de Galacia. Y por último, en una sola frase, ¿cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es el propósito de estos capítulos que el apóstol Pablo nos presenta allí en Gálatas? Y el propósito es enseñarles que el hombre es salvo por medio de la fe. Y vamos a ir entendiendo el por qué el apóstol Pablo escribe esta carta con ese propósito. Gálatas es considerada una epístola. Y para los que no sepan, las epístolas no son las esposas de los apóstoles. Las epístolas son unas cartas pequeñas. Y en este caso, esta epístola se considera como una obra literaria en forma de carta, sea en prosa o en verso, con un objetivo moralizante, con un objetivo didáctico o incluso con un objetivo humorístico, que no es muy común en el caso del apóstol. Este escrito se dirige a determinadas personas y en especial los apóstoles la escribían para las iglesias o para personas particulares. Ahora, esta carta, como muchas cartas de la época, tienen un formato definido. Y generalmente en ese formato en el que están escritas todas las cartas, se comienza con un saludo. Generalmente está el saludo, hay una bendición y luego pues se desarrolla todo el propósito de la carta. Ahora, en este caso de Gálatas comienza pues con ese saludo. Entonces vamos a remitirnos a Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Hoy nos vamos a quedar solamente ahí. Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Saludos al hermano Rolando, también desde México, que nos ve. Ya tienen ahí Gálatas capítulo 1 del 1 al 5. Voy a leerlo de todas maneras, igual aquí lo tengo para los que nos están viendo, para ustedes, ahí está. Ahí está, Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Generalmente esta carta es muy similar a la mayoría de cartas. Obviamente varían los destinatarios o el propósito, pero digamos que esta introducción o esta primera parte se mantiene en la mayoría de las cartas y eso lo vamos a ver más adelante. Hay 3 puntos que quiero que nos quede claro hoy, o 3 puntos que elegí para ponerle algo didáctico a este estudio, ¿no? Esos 3 puntos son confirmaciones que vamos a obtener en estos 5 versículos. Entonces la primera es una confirmación del mensajero. La segunda, confirmación del destinatario.
Y la tercera, confirmación del mensaje. Entonces tenemos confirmación del mensajero, confirmación del destinatario y confirmación del mensaje. Comencemos. Confirmación del mensajero. Dice el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora, este es un tema recurrente en la gran mayoría de las epístolas o de las cartas del apóstol Pablo. Él siempre tuvo la necesidad, más bien, de estar defendiendo su apostolado. Siempre, casi en todas las iglesias donde el apóstol Pablo predicó y dejó iglesias establecidas, casi siempre tuvo la necesidad de estar defendiendo su apostolado. ¿Por qué? Porque los enemigos de su ministerio siempre pusieron en duda de si él era o no era un apóstol. Y esto, por supuesto, el peligro de esto era que no solo desacreditaba a Pablo como apóstol, sino el mensaje. Y esa era la verdadera preocupación del apóstol Pablo. No que lo desacreditaran a él, porque eso nos queda claro que Pablo no se guardaba nada para sí, no le importaba su título, pero él sí sufría en este sentido de que el mensaje que él estaba llevando fuera puesto en duda. Entonces el apóstol Pablo tuvo la necesidad una y otra vez de defender su apostolado y, por supuesto, defender su mensaje. Entonces, en este caso, Pablo les está aclarando a los hermanos en Gálatas, de los Gálatas, que su llamado apostólico fue directamente hecho por Jesucristo y por el Padre, por supuesto, y resta más bien, o contraargumenta todos aquellos malos informes o chismes o murmuraciones de sus detractores sobre si él era un verdadero o no era un verdadero apóstol. Los apóstoles tenían que cumplir algunos requisitos, deberían de haber caminado con Jesús de manera física para ser considerados apóstoles y otros 2 o 3 requisitos más. Entonces, como Pablo no estuvo físicamente caminando con Jesús, recuerden que Pablo llega años después de que Jesucristo muere, pero eso fue puesto en duda una y otra vez. Entonces el apóstol les escribe esto, y me gustaría leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo 1. Dice: les escribo yo, el apóstol Pablo, dice, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Igual leerles también en la Nueva Versión Internacional. Dice: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Ahora, existían otros apóstoles, aparte de los que conocemos, de los que la Biblia nos menciona, que eran apóstoles nombrados por personas o por instituciones, se autoproclamaban apóstoles y salían también a llevar un mensaje. Pero Pablo está dejando claro que él no fue llamado por humanos, que él no fue llamado por ninguna institución, y que cuando él se hizo apóstol porque Cristo mismo lo escogió. ¿Recordamos esa escena? Cuando en ese entonces Saulo, que era el nombre del apóstol Pablo, antes de convertirse, digamos, pues, de alguna manera, se llamaba Saulo, era perseguidor de la iglesia, y él tenía un viaje para perseguir a los cristianos, y en ese viaje él tiene un encuentro personal con Cristo, cara a cara. El mismo Jesucristo aparece en su camino y lo llama a cumplir una misión apostólica. Entonces Pablo se aferra de ese encuentro con Cristo y le da la autoridad de ese encuentro de su apostolado. Y esto lo tuvo que él explicar una y otra vez, porque habían quienes querían desacreditar a Pablo y por consiguiente el mensaje que Pablo traía. Ahora, esa actitud de descalificar el mensajero es una estrategia de Satanás. Recuerden que él es el padre de la mentira.
y que Él vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Entonces su propósito es destruir absolutamente todo lo que tenga que ver con Dios, con la obra salvadora. Y una de las más grandes estrategias que ha usado Satanás por los siglos es confundir. Lo hizo con Eva y lo ha hecho por siglos hasta el día de hoy. Él busca desviar la atención de los creyentes del mensaje de la palabra y les presenta mensajes alternos, mensajes similares, mensajes llamativos, pero quiere desviar la atención del creyente del mensaje verdadero de la palabra. Y el mensajero, cabe anotar que es solamente quien sirve las cenas, y yo lo explicaba alguna vez. Es decir, nosotros los que presentamos semana tras semana el Evangelio a ustedes solamente somos unos meseros, y nosotros lo único que hacemos es traer el alimento que ya preparó el gran chef, con respeto, refiriéndome a Dios, y lo presentamos a ustedes. Entonces el mesero no es el autor de ese plato, es simplemente quien lo presenta a un comensal. Y el mensajero es solamente quien sirve ese mensaje, quien presenta ese mensaje. Entonces, descalificar al mensajero es descalificar la palabra también. Si descalificamos el mensajero, estamos descalificando la palabra. Y eso era lo que estaba sucediendo con estas personas, y lo que Pablo quería evitar, que cayera sobre los hermanos de Galacia esta condenación de, al descalificarlo a él, estaban descalificando el mensaje de la salvación, el mensaje de Cristo. Ahora, hay mensajeros que traen un mensaje erróneo, y muchos, y cada día son más y más y más, y están más al acceso de todos nosotros, por la tecnología que tenemos, por el internet, por la televisión, por la radio, por la literatura. Entonces, sí hay mensajeros que traen un mensaje erróneo. Por tanto, ese mensaje que ellos traen, ese mismo mensaje erróneo, los descalifica. El mismo mensaje erróneo los descalifica a ellos. Pero, ¿quién nos presente a nosotros el mensaje del Evangelio de Jesús y que se someta a la palabra, a esta palabra, antes que a una doctrina humana, antes que a una filosofía humana, no puede ni debe ser descalificado? Por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra, conozcamos el mensaje y no caigamos en esa trampa, porque es una trampa de Satanás de llevarnos a descalificar al mensajero por muchas razones, y automáticamente, hermanos, se lo digo, estamos descalificando el mensaje también. Entonces nosotros debemos tener esa actitud como la actitud de los hermanos de Berea, y lo hemos compartido en otras ocasiones. Y ahí en Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11, en la versión Palabra de Dios para Todos, miren lo que dice tan maravilloso. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando llegaron allí, ellos fueron a la sinagoga judía. Los de Berea, escuchen, eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Eso está en Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11, y lo estoy leyendo en la Palabra de Dios para Todos. Pero básicamente lo que nos está diciendo este texto era que el apóstol Pablo, imagínate, venía a compartir el Evangelio con un grupo de creyentes en Berea. Y estos creyentes estaban muy receptivos a la palabra, reconocían la autoridad del apóstol Pablo, respetaban al apóstol Pablo, pero ellos estudiaban las Escrituras por su cuenta para saber si lo que Pablo enseñaba era cierto o no. Y las Escrituras, me refiero a los escritos que ellos tenían acceso en ese momento. No estaba toda la Biblia como la tenemos nosotros, 66 libros, ellos tenían porciones de lo que nosotros tenemos. Pero ellos iban en la capacidad que tenían de acceder a esas Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo decía era cierto. Por eso les digo, es importante conocer el mensaje. También tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros de estudiar la palabra. Porque cuando nosotros conocemos el mensaje,
nosotros sabemos si el mensajero es bueno o no es bueno. Porque cuando viene un mensajero a presentarte algo como muy disfrazado, como muy light, como muy mezcladito, entonces pues yo automáticamente me doy cuenta que ese mensaje que me está trayendo lo está descalificando sin que yo lo tenga que hacer, porque es un mensaje equivocado. Entonces lo más importante, lo primero que nosotros debemos entender o debemos tener en cuenta es la confirmación del mensajero. Y la confirmación del mensajero es parte esencial de toda esta transmisión de información de parte de Dios para nosotros. Ahora, lo segundo, confirmación del destinatario. Confirmación del destinatario. Según lo que dice ahí el texto, en el capítulo 2, en la parte final, dice, a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. Ahora, un dato interesante, es claro, según lo que nos está diciendo acá el texto, que esta carta, en este caso, no se trataba de una carta o de un destinatario único. Es decir, no se estaba tratando de una persona en particular, o de una iglesia, como era costumbre del apóstol Pablo escribir, sino que esta carta a los Gálatas está diciendo que la carta o el mensaje iba dirigido a un grupo de varias iglesias que se encontraban en esa zona de Asia Menor y a las que el apóstol Pablo ya había visitado y ya había sembrado allí el evangelio en esas iglesias, y entonces él ahora está exhortándoles a través de esta carta porque algo grave estaba pasando allí, algo peligroso estaba pasando allí, y ya sabemos qué es decir, se estaba desacreditando el mensaje, el mensajero y el mensaje. En uno de los comentarios que leí, dice, se llama comentario expositivo, y dice lo siguiente: los destinatarios de la misiva eran los creyentes de las iglesias de Galacia. Entonces, esta es una carta circular, o sea, pasaba por todas las iglesias, tal vez dirigida a las iglesias que Pablo había fundado durante su primer viaje misionero, que lo hizo con Silas, y que estaban estas iglesias en Derbe, en Listra, en Iconio y en Antioquía de Pisidia, porque hay 2 Antioquías. Ahora, este saludo tan general a varias iglesias nos pone en contexto que la amenaza, como les acabo de decir, de la desacreditación del mensajero y por supuesto del mensaje de Pablo, pues se había ido extendiendo, se había ido regando, había ido contaminando a todas las iglesias que había en esa zona y estaba haciendo muchísimo daño. Los judaizantes, que eran un grupo de judíos extremistas que no estaban de acuerdo con que el evangelio se presentara para los gentiles, o estaban obligando a los gentiles a que cumplieran todas las normas estrictas del judaísmo, y había ese pleito. Esos judaizantes eran los principales enemigos del apóstol Pablo. Ahora, se estaba levantando en esas iglesias y se estaba trayendo en esas iglesias un mensaje legalista, y ese mensaje, por supuesto, ataca directamente el evangelio de la gracia, que era el evangelio que el apóstol Pablo había enseñado en esas iglesias. Y ese era el peligro, que se volviera atrás, que se retrocediera en ese propósito del Señor Jesucristo de traer gracia y libertad a todas las personas. Pablo, para que conozcamos un poquito el contexto, Pablo había llegado a estas ciudades y estaba predicando el mensaje del evangelio de Jesucristo. Primeramente, estuvo en las sinagogas o visitaba las sinagogas, pero al no ser bien recibido en las sinagogas de los judíos, que era un lugar apartado donde los judíos se congregaban a estudiar las escrituras, a compartir, entonces cuando Pablo no fue bien recibido en esas sinagogas, pues él ¿qué hizo? Se volcó a los gentiles. Estaba en su plan, sí, pero él, por querer hacer las cosas en orden, visitaba las sinagogas, y como no era bien recibido allí, donde estaban todos los religiosos, pues se iba a los gentiles y traía el evangelio de la gracia. Y la mayoría de los gentiles, porque no fueron todos, la mayoría de los gentiles recibieron con gusto ese mensaje, y fue así entonces como Pablo comenzó a fundar esas iglesias en esa región.
Quiero leer Hechos, capítulo 14, versos 21 al 23, porque esto nos pone en el contexto. Hechos 14, 21 y 23 dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora, estos versículos de Hechos 14, 21 al 23, realmente es ya la culminación de un largo y de un accidentado viaje misionero de Pablo y Bernabé, que inicia toda la obra en estas iglesias de Asia Menor y lo que nosotros podemos distinguir como las iglesias de Galacia. Ahora, los capítulos 13 y 14 los invito para que los lean como parte del estudio de Gálatas. Hechos capítulo 13 y capítulo 14 nos están hablando de este maravilloso primer viaje misionero que comienza en Antioquía de Siria, donde los hermanos reunidos allí y bajo la dirección del Espíritu Santo encomiendan o envían al apóstol Pablo y a Bernabé, acompañados por Juan Marcos, que después se les regresó, pero comienza este primer viaje misionero. Tenemos aquí más o menos una idea de las ciudades donde se desarrolla esta carta, ¿no? Y a las que Pablo les está escribiendo. Ahí podemos ver Antioquía, podemos ver Antioquía de Pisidia, porque aquí hay otra Antioquía de Siria, ¿sí ven? Luego está Iconio, luego está Derbe, luego está Listra. Bueno, estas iglesias básicamente se encontraban acá. Esas iglesias a las que Pablo les está escribiendo esta carta. Ahora, este viaje comienza aquí en Antioquía de Siria. Rápidamente, solo para que nos ubiquemos. Comienza aquí en Antioquía de Siria y luego se van para acá, navegan hasta Chipre. Luego de acá suben hasta Perge, luego vienen aquí por Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, todo esto, Tarso, y regresan otra vez acá a una de estas zonas por acá. Aquí junto a esta ciudad había un puerto muy importante, que era de donde ellos salieron, ¿no? Para hacer todo este recorrido. Entonces, toda esta zona de acá es lo que nosotros podemos comprender o entender como las iglesias de Galacia. Ahora, en este viaje, el apóstol Pablo y Bernabé sufrieron mucha persecución de parte de un grupo mayoritariamente judíos, porque también habían gentiles que se habían aliado con ellos y que no querían recibir este mensaje de la gracia, no querían recibir el mensaje de la gracia. Y entonces este grupo de detractores, de enemigos, ellos buscaban todas las maneras posibles de desacreditar al apóstol Pablo durante el viaje y después de su viaje, en todas estas ciudades que vimos ahorita. Eso de alguna manera amenazaba el avance del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos pretendían o querían volver o judaizar a todos esos gentiles, esclavizándolos pues bajo la ley que ellos practicaban. Y es entonces a estos hermanos, a estos creyentes fieles, que permanecían fieles, que estaban sufriendo los ataques de este grupo de judaizantes, a quienes el apóstol Pablo les escribe esta epístola, confirmándoles y animándolos en el evangelio de la gracia. Por eso, todo lo que vamos a leer en Gálatas tiene ese propósito: animar y confirmar a los hermanos en el evangelio de la gracia y entender realmente cuál es el mensaje, que es lo que vamos a hacer a continuación en el tercer punto. Ahora, esta palabra, definitivamente, hermanos, no es una palabra exclusiva para las iglesias de Galacia, porque ninguno de los que estamos acá, por lo menos que yo sepa, hace parte de esas iglesias. De hecho, esa zona ahorita es Turquía. Entonces, si a lo mejor usted la ha visitado, quizás. Los que han viajado mucho han ido a Turquía. Pero no somos parte de esas iglesias. Entonces, pastor, pues ¿para qué estudiamos eso si eso no me incluye? Sí me incluye. Recuerden que toda la escritura es útil. Toda es
toda. Entonces esta palabra que Pablo escribió a los Gálatas, nosotros también la podemos recibir el día de hoy. Y de alguna manera nosotros nos podemos contar como receptores de ese mensaje en el tiempo. Es decir, al día de hoy nosotros podemos o debemos ser receptores, debemos ser destinatarios, considerarnos destinatarios de ese mensaje del apóstol Pablo. Ese mensaje nos llega a nosotros hoy a través de la palabra escrita de parte de Dios. Entonces, cuando hablamos de los destinatarios de la carta, incluyámonos, aunque no hayamos vivido allá o aunque no vivamos allá, incluyámonos como destinatarios de la carta, porque el mensaje, que es lo que vamos a ver, nos interesa, nos incluye. Por último, la confirmación del mensaje, y eso está en los versículos 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted alguna vez ha escuchado o ha dicho, todo tiempo pasado fue mejor? Bueno, aquí nos está diciendo que no todo tiempo pasado fue mejor. A lo mejor yo pasé muy bueno en mi juventud, la disfruté mucho, pero cuando estamos hablando de toda la perversidad, de toda la maldad, eso ha existido desde que existe el ser humano. Porque ahorita hay muchos creyentes asustados. Ay, no, es que ahora la comunidad LGBT está creciendo y entonces ahora nos van a imponer y nos van a obligar, y hay pastores haciendo videos en YouTube y ganando miles de dólares haciendo videos en YouTube amarillistas, asustando a los cristianos con algo que ya estaba escrito, con una historia que sencillamente es la historia de la humanidad, y que nosotros como verdaderos creyentes, conocedores de la palabra, no debemos asustarnos, porque el Señor ya nos dijo en Mateo 24 que todo esto iba a pasar. Lo que yo tengo que hacer es orar, que el Señor me guarde, me proteja a mí, a los míos, asumir la responsabilidad de criar a mis hijos en los valores de la Biblia, enseñar a mis nietos los valores de la palabra, participar de una comunidad en la que yo debo sembrar el Evangelio hasta que me muera y que pase lo que tenga que pasar. Porque eso ya está escrito, no vamos a detener el avance del mal. Se los digo con autoridad de la palabra, no vamos a detener el avance del mal, porque el avance del mal es un indicador de la venida de Jesucristo. Entonces, si yo quiero detener todo lo que está pasando, y que no hayan esto, y que no haya esto, y que no hagan lo otro, entonces no quiero que Cristo venga. Confirmación del mensaje. Pablo utiliza, según algunos comentaristas, dos saludos acá. Gracia, porque dice gracia y paz. Gracia como saludo griego y paz como saludo judío o hebreo. Recuerdan que los judíos se saludan shalom, tienen esta hasta el día de hoy. Entonces, en esta introducción el apóstol Pablo es incluyente, considerando los diferentes hermanos que hacían parte de la iglesia, y el apóstol Pablo lo usa en todas sus cartas. Si usted lee todas las cartas, en todas dice gracia y paz. En algunas agrega la palabra misericordia, gracia y paz, pero en todas las cartas el apóstol Pablo dice gracia y paz, porque él incluye a judíos y a griegos en este saludo también. Ahora, seguido de esto, el apóstol Pablo menciona a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Entonces, de entrada, él está planteando un mensaje de esa carta. Desde el saludo, él ya está planteando el mensaje y está presentando a Jesucristo como única fuente de salvación. Y está dejando de lado la ley como fuente de salvación. Y está presentando solamente a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie humanamente podía cumplir la ley en su totalidad. Entonces, si la salvación dependiera estrictamente del cumplimiento de la ley, nadie podría ser salvo. Entonces, el mensaje central del apóstol Pablo es la salvación por gracia. Y por eso les decía ahorita, nos incluye a todos. Gálatas capítulo 1, 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente dice,
Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Es el mismo versículo de Gálatas, pero lo estoy leyendo en esta otra versión. Ahora, en la palabra de Dios para todos dice: pido a Dios que disfruten siempre del generoso amor y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesús entregó su vida para librarnos de nuestros pecados según el deseo de Dios, nuestro Padre, para rescatarnos de esta época de maldad en que vivimos. Entonces el apóstol Pablo estaba muy interesado en dejar claro que el sacrificio de Cristo en la cruz es lo único que puede proveer la salvación y la seguridad eterna. Y esto era contrario a lo que el judaísmo estaba enseñando de someterse al estricto cumplimiento de la ley, lo cual era prácticamente imposible para los creyentes y más para los gentiles. Porque de entrada, pues los estaban obligando a circuncidarse como parte de esa aceptación al judaísmo. Entonces ahí era donde venía la discusión. Y si usted sigue leyendo en Hechos, capítulo 15, va a encontrar un concilio en el que ese fue el tema central. ¿Y por qué se obliga a ellos a circuncidarse? ¿Y por qué se les obliga a cumplir la ley? Si el evangelio es por gracia y ya llegan a unos acuerdos con los que salen todos los discípulos, los apóstoles, los 12 que conocemos, pues a seguir predicando. Otro comentario que se llama Verdaderamente Libres dice, también, escuchen esto porque es tremendo, dice, también en los tiempos de Cristo y de Pablo era común esta idea entre la gente de Israel. El judaísmo incluía 613 mandamientos, entre los cuales 248 eran exhortaciones positivas y 365 eran prohibiciones, una para cada día del año. Por eso, cuando Cristo vino, la gente le preguntaba constantemente, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Si se recuerdan de todos esos versículos, Mateo 19, 16. Un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? Luego encontramos en Lucas 18, 18. Un dirigente le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Lucas 10, 25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces, ese mensaje constante y esa intención, ese deseo de conocer realmente qué debían hacer para obtener la vida eterna, fue lo que marcó la pauta en esta carta de Pablo a los Gálatas y muchas de las cartas de Pablo, por no decir que todas. Ahora, el mensaje sigue, por supuesto, sigue vigente al día de hoy, porque usted y yo somos salvos por gracia, no por obras, que era lo que los judaizantes querían imponer a las personas. De hecho, muchas religiones hoy en día imponen eso, y usted para ser salvo tiene que hacer una cantidad de obras y de sacrificios, pero el evangelio de Cristo no se basa en eso. Uno solo hizo el sacrificio. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces esto no depende de nosotros. Y ese es el mensaje central de esta carta. Ese mismo versículo, leído en la palabra de Dios para todos, dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Entonces este es un mensaje claro. ¿Y por qué les decía hace un rato que ese mensaje nos incluye a nosotros en el tiempo? Porque hoy en día también se quiere imponer ese legalismo. Hoy en día también ese mensaje está teniendo fuerza y está llevando a las personas a que, además del sacrificio de Cristo, tienen que hacer una cantidad de cosas para ser salvos, cuando eso es lo más antibíblico y anticristiano que existe. Es importante entender esto, porque eso es parte fundamental del apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas. No
debemos hacer absolutamente nada más para ganar nuestra salvación. Ese sacrificio fue hecho por Cristo una sola vez y para siempre, es decir, fue un sacrificio completo, y lo confirma Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, eso es un mensaje que tiene vigencia hoy, porque quizás nosotros estamos viviendo bajo esa esclavitud de tener que hacer una cantidad de cosas para ser salvo o para ganarme el favor de Dios. Nada, hermanos, nada de lo que hagamos sumará, nada, ni una milésima a esa obra perfecta de Cristo, porque esa obra ya fue completada. Ya no podemos hacer absolutamente más nada. Ya no podemos hacer nada. Cuando uno toma una decisión y después quiere revertir algunas cosas cuando ya se fue esa decisión, a veces usted hace una encuesta o llena algún documento y lo envía, ¡ay, me faltó! Ya lo envió. Entonces ya Cristo lo hizo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada, absolutamente nada. Pero muchos creyentes quieren hacer muchas cosas como sacrificio, pretendiendo ganar más favor de Dios. Y eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Claro, qué bueno orar más, pero ¿quién es el beneficiado? Yo. Y no voy a ganar más amor de Dios porque ore más o ore menos. Sencillamente eso se va a reflejar en mi conducta, en mi crecimiento espiritual. Dios no ama más al que da $100 que al que da $1 o al que no puede dar nada. No. Eso es una falsa enseñanza. Y eso se enseña en muchas iglesias. Se enseña, hermanos, de que entre más dinero usted dé, más Dios lo ama. Eso es una herejía. Eso es falso. Eso es falso. Yo doy porque estoy agradecido con Dios. Pero no porque necesito que me ame más o me dé más. No. El mensaje del amor de Dios es un mensaje dado para todos aquellos que hemos creído en ese mensaje, que hemos reconocido que Jesucristo es nuestro suficiente Salvador, que yo soy un pecador y que necesito un Salvador. Y eso es lo importante. Y no podemos agregarle absolutamente nada. Si usted entre aquí de rodillas o se meta frijoles, ¿cómo se llama? No cocidos, porque no tiene sentido. Frijoles crudos en sus zapatos y camine 10 millas y se latigue y se saque eso no va a sumar nada, eso no sirve de nada. Todo lo que hagamos, escuchen, todo lo que hagamos, aparte de creer en Jesús, es lo único que nosotros debemos hacer, creer en Jesús. Todo lo que hagamos de ahí para más es religiosidad, ritualismo, fanatismo, legalismo. Porque si nosotros estamos poniendo nuestra fe o nuestra esperanza en que por hacer estas cosas extras yo obtenga más favor de Dios, estamos siendo legalistas, estamos siendo religiosos. Lo único que debemos hacer es creer en Cristo como el Hijo de Dios, creer en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz, recibirlo, como dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. No hay que hacer nada más, hermanos. Todas las disciplinas cristianas que yo como pastor les invito porque la palabra lo hace, que es orar más, leer la Biblia, participar activamente sirviendo al Señor en la obra, apoyar a la congregación con las ofrendas, con los diezmos, todas esas prácticas son sencillamente una muestra de gratitud, pero eso no te va a sumar más o te va a quitar si no lo haces. Así es sencillo, así es Dios, así es el amor de Dios. Entonces lo que hagamos, hagámoslo por esa motivación de amor y de gratitud al Señor, no por pretender ganar más favor de Dios. Dios me ama a mí tal cual los ama a ustedes. Así yo invierta tantas horas en estar preparando un mensaje o tantas
compromisos que tenga como pastor, eso a Dios no le interesa. Yo estoy sirviendo al Señor como ustedes también. Dios me ama igual como los ama igual a ustedes. Me bendice a mí como los bendice a ustedes. Lo que haga además es solamente un ejercicio personal para crecimiento y edificación personal. Conclusión. El mensajero, el destinatario y el mensaje son puntos importantes en la comunicación del Evangelio. Eso es claro, eso es lo que aprendemos en esta introducción de Gálatas. Y quiero que recordemos estos 3 puntos, porque realmente es parte de la enseñanza también. Ya conocemos la enseñanza de la carta, que la vamos a estar desarrollando en las siguientes semanas, que estudiemos Gálatas, pero hoy específicamente de estos 3 versículos nos queda claro 3 cositas. Lo primero, recibe y respeta el mensajero que trae el verdadero evangelio. Recibe y respeta el mensajero que trae el verdadero evangelio. Si no te gusta o no te cae mal, no juzgues el mensaje por el mensajero, porque el mensaje viene de Dios, ¿cierto? El mensajero, en este caso yo o cualquier persona que usted escuche en la radio, en la televisión o que lea sus libros, solamente somos un instrumento de Dios imperfecto en proceso de formación para traerte a ti el mensaje que es lo realmente importante. Pero no caigamos en mal, que por juzgar al mensajero, juzguemos el mensaje. ¿Okay? Segundo, entiende que eres el destinatario y obedece. Es decir, la palabra de Dios es para usted y para mí. Hoy, y sencillamente estoy llamado a obedecer. Yo soy destinatario de este mensaje de Gálatas. Y tercero, acepta el mensaje y créelo. Acepta el mensaje y créelo. ¿Cuál es el mensaje? Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. No más. No hay que hacer nada más. Jesús es suficiente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias en esta tarde. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por este mensaje que traes a nuestra vida hoy a través de Gálatas. Gracias, Señor, porque entendemos, Padre, que somos nosotros